Hola familia de RM, el día de hoy nos encontramos en nuestro segundo capítulo de Hablando sobre gallinas ponedoras, acompañada de nuestro ingeniero Osman Villamizar y nuestra ingeniera Angie González de Salud y Seguridad en el Trabajo. Un placer para mí estar acá con ustedes hoy. Pero retomen el pedazo. Ella se caminó, me lo tiene mal. Un placer estar el día de hoy nuevamente compartiendo con ustedes algunos de nuestros conocimientos y seguimos fortaleciendo pues a nuestros clientes y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. El día de hoy estaremos hablando de los requerimientos que necesitamos para certificar nuestra granja. Bueno, nuestra primera pregunta del día de hoy es: ¿a partir de cuántas aves es necesario certificar nuestra granja? Bueno, todas las granjas avícolas que tengan más de 200 aves deben registrarlas ante el ente regulador, que es el ente ICA, para poder generar el proceso de certificación. Bueno, ¿cuáles serían nuestros principales aspectos a tener en cuenta para certificar la granja? Para certificar una granja o una producción avícola debemos tener en cuenta algunos aspectos que son súper importantes para poder cumplir con esas normas que el ICA establece con respecto a la explotación avícola. Bueno, y en otras explotaciones pues también hay ciertas normas que debemos cumplir. En la avicultura debemos tener en cuenta algunos aspectos, los cuales son como, por ejemplo, primero debemos decidir qué tipo de explotación vamos a tener, si vamos a tener aves en postura o cría y levante o ciclo completo. Entonces primero debemos decidirnos qué es lo que vamos a producir para poder iniciar con nuestra certificación. Debemos también tener en cuenta dónde está ubicada la granja, que alrededor de nuestra unidad de producción no hayan otras explotaciones como por ejemplo porcicultura, porque pues esto también afecta el tema de las aves, o que haya alguna otra granja muy cerca de donde nosotros estemos. Entonces debemos cumplir con ciertos parámetros para poder iniciar nuestra certificación y pues para no tener inconvenientes al momento de iniciar el proceso. Entonces debemos tener en cuenta dónde estamos ubicados. Si la zona está muy urbanizada, debemos cumplir con cierto distanciamiento para evitar molestias a los vecinos, a las personas que están cerca de donde nosotros vamos a tener nuestras gallinas o nuestros levantes. Entonces esos parámetros debemos tenerlos muy claros para evitar de que cuando tengamos la visita de ese ente que regula el tema de la avicultura no tengamos inconveniente y pues podamos certificar nuestra granja. Complementando ahí a lo que dice Osman, es muy importante, uno de los documentos que nos piden para la certificación es el uso de suelos del predio donde se vaya a ubicar la granja. Ese uso de suelos lo que nos dice es qué cantidad máxima de aves se pueden tener. Entonces pues es como para no perder dinero y gestión, primero montar la granja y después obtener el uso de suelos, porque esto nos puede retrasar todo el proceso. El uso de suelos nos puede decir, no, solamente te damos para 5.000 aves y resulta que tú ya tienes una granja de 20.000 aves. Entonces obviamente eso nos puede traer multas y sanciones. Entonces uno de los factores primordiales a tener en cuenta antes de montar una granja. Sí, sería pues como tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, pues tener como organizado primero antes de iniciar el proceso, para evitar lo que dice Angie, que podemos a futuro tener sanciones o hasta el cierre del predio. Entonces, importante primero tener esos documentos que nos exigen, el uso de suelos y otros documentos que debemos sacar.
y ahí sí establecer como qué explotación y qué cantidad de aves puedo tener en mi granja o en mi unidad de producción. También otro factor a tener en cuenta es tener un personal capacitado o calificado para este proceso, por eso tenemos a nuestro ingeniero y él se encarga pues como de capacitar a los galponeros encargados de los galpones, porque pues son personas que van a tener contacto directo con las aves. Hola Silva. Son personas que van a tener contacto directo con las aves y con la producción de huevos en general. Ah, súper. ¿Y qué distancia consideran ustedes que tendría entre galpón y galpón? Debe corresponder como mínimo al ancho de cada galpón. O sea, se mide el ancho del galpón y esa es la distancia que debe corresponder. Sí, pues antes de iniciar el proceso debemos como asesorarnos un poquito o leer un poco sobre la norma que nos indica todos estos aspectos que debemos tener en cuenta, como el distanciamiento de los galpones, que los linderos, que la ubicación de los galpones, que la cantidad de aves. Entonces, súper importante que antes de iniciar el proceso nos capacitemos un poquito, leamos un poquito sobre estas normas y así evitar inconvenientes. Sí, porque incluso así la granja sea muy antigua, es como mínimo se debe cumplir con esta normatividad. Bueno, una pregunta que nos hacen muy repetidamente en las redes sociales es si es necesario que los trabajadores tengan uniformes o puede ser ropa de calle. Es necesario que tengan ropa clara, uno pues por el tema del tema visual de las aves y dos por el tema de la limpieza, porque en un uniforme oscuro de pronto no se va a ver la suciedad. Y si es overol o camisa y pantalón, pues por seguridad, esto ya no lo dice en la norma, pero sí por tema de seguridad sería el overol. Sí, y sobre todo pues primero por bioseguridad y segundo por el tema de las aves, pues son animales que perciben mucho lo que ven día a día, entonces no es bueno entrar todos los días al galpón con ropa de color diferente porque vamos a causar algún tipo de estrés en las aves y pues posteriormente esto se puede ver reflejado en la producción de huevos. Entonces lo más recomendable, primero por bioseguridad, tener su overol dentro de la unidad de producción, con el cual no puede salir de la granja y volver a ingresar a la granja con ese mismo overol. Y tener colores pues que son llamativos para las gallinas, colores claros, y eso nos ayuda también con el tema de la bioseguridad. Ah, súper. ¿Y qué registros nos exige esta norma? Bueno, la norma que rige todo el tema de certificación para hacer una granja avícola biosegura es la resolución 3651. En esa norma, en la parte de los anexos, encontramos todos los registros que se deben cumplir en la granja. Registros como un control diario de ingreso de personas, es un registro donde te va a pedir la placa de carro, el nombre de la persona, si esta persona viene de otra granja, absolutamente los datos de la persona, esto como para llevar un seguimiento en caso tal de alguna situación de mortalidad o algo que se pueda presentar en la granja. Otro registro que se debe llevar es el control de roedores, qué químicos se está utilizando, o bueno, qué raticida, digámoslo así, en qué trampas se consumió veneno, en qué trampas no. Todos los registros deben tener una firma de la persona responsable, que es la persona que los llena, y alguna observación de esa persona cuando lo esté diligenciando. Otro de los registros es el tratamiento del agua, que es el que se debe estar haciendo directamente en los tanques, entonces la pastillita de cloro si lo hacen con pastilla, cada cuánto se hace el lavado de los tanques. Otro de los registros es la limpieza de equipos y galpones, entonces qué se lavó, cómo se hizo todo este procedimiento. Bueno. Son registros, no son cosas
por decirlo así, que sean muy complicadas o difíciles de hacer. O sea, son registros que nos ayudan a documentar lo que hacemos día a día. Entonces, si en nuestra unidad de producción en algún momento llegamos a tener un inconveniente con nuestras gallinas, entonces debemos ir a esos registros y ahí podemos visualizar qué puede estar pasando o qué pudo pasar dentro de mi granja. Entonces, si yo voy a la carpeta de alguno de esos registros, como en el caso de la vacunación, entonces que de repente vacuné y esa vacuna pues no hizo efecto o causó algún inconveniente, yo ahí puedo observar el número de dosis que utilicé, el número del lote, la fecha de vencimiento. Entonces, si yo tengo que hacer un reclamo a un laboratorio, entonces en el laboratorio me van a decir qué número de lote tiene esa vacuna para nosotros poder ver qué pudo pasar, qué cantidad de vacunas usó. Entonces, son registros que nos ayudan a prevenir este tipo de inconvenientes y nos ayudan a solucionar en caso de que tengamos problemas en nuestra unidad de producción. Sí, de hecho es como para llevar un seguimiento, que si se tiene que llevar de manera diaria, sí. Nosotros, por ejemplo, recomendamos que lo haga una misma persona para que esa persona sea encargada de diligenciar todo, no quede con diferentes letras, sea más entendible para el personal del ICA en caso tal de que nos haga una visita de seguimiento. Y como dice Osman, es necesario para poder llevar, por ejemplo, un control de mortalidad, saber cuáles son las causas que se están dando en la granja avícola. Súper bien. ¿Y qué señalizaciones debemos tener en nuestra granja? Bueno, absolutamente todas las áreas de la granja deben estar señalizadas. Desde el ingreso, la desinfección de los vehículos, el área de desinfección de las personas, que ya sabemos que debe estar dividida en 3 áreas: área sucia, intermedia y limpia, el área de clasificación de huevos en caso tal de que tengan huevos de su granja avícola, los galpones. Generalmente pues lo que hacemos es ponerle un número de galpón o un nombre a cada uno, como ustedes lo prefieran. Los pediluvios, recuerden que en la entrada de cada galpón y bodega tiene que haber un pediluvio, tiene que estar señalizado cuál es con agua limpia, cuál es con desinfectante. Esto porque en las granjas tenemos visitantes y esto puede ser muy lógico para nosotros, pero no para las personas externas que vengan a visitarnos. El área del compostaje. Algo que nos preguntan mucho, que no incluyen las preguntas, pero que el material con que se hacen esas señalizaciones, con el que lo le elaboramos, porque muchos nos preguntan, no, plastifico una hoja de blog. No, pues nosotros recomendamos un material que sea plástico para poder hacer limpieza. Hay uno que es económico que se llama poliestileno. Es como el más recomendable para ese tipo de señalización. Para complementar un poquito, pues estas señalizaciones también son importantes porque en las granjas pues siempre se presenta el cambio de personal. Entonces, en el caso de la bodega de químicos o de medicamentos, yo debo tener muy bien señalizado, porque si hay una persona nueva en la granja que todavía pues no sabe cómo están organizadas las cosas, entonces de repente uno como líder envía a uno de los trabajadores y le dice: me trae una vitamina, ¿cierto? Entonces, si él va a esa bodega y nada está señalizado o no está organizado, entonces yo de repente le digo: aplícale una vitamina al galpón X, ¿cierto? Entonces esa persona pues si no tiene mucho conocimiento puede ir y puede confundir un medicamento con el otro y podemos tener un daño pues en nuestras aves o tener mortalidad. Entonces la finalidad de esas señalizaciones es poder ayudar con el tema del personal y de las visitas, como lo decía Angie, para que puedan visualizar bien cómo son los procesos. ¿Podemos tener animales de diferentes especies con nuestras gallinas en la granja? Bueno, lo más importante es tener presente que no se deben tener cerdos en la misma granja.
Incluso si hay otras granjas porcícolas cerca a la granja avícola, deben estar a más de 500 metros de distancia. Sí, esto también es súper importante, pues a veces las personas piensan pues que tener las gallinas y que porque están en un galpón aparte podemos tener diferentes especies en nuestra misma unidad de producción. Entonces lo más importante pues es tener en cuenta que podemos tener mascotas como los perros, pero estos deben de tener un plan sanitario completo, los cuales pues debe cumplirse y tener en cuenta también que no pueden estar cerca de los galpones. Pues si tenemos caninos en nuestra unidad de producción, deben tener como una cerca perimetral que no los deje llegar muy cerca donde están nuestras aves. Otras especies como aves de corral, pero que quieren tenerlas por el exterior de los galpones, tampoco se pueden tener, pues el cruce de enfermedades nos pueden generar también inconvenientes en nuestras gallinas. Entonces hay que tener presente de que si yo voy a tener una explotación avícola es porque va a ser un negocio que me va a dar una rentabilidad y que de eso depende mi estabilidad económica y que no debemos correr riesgo teniendo pues mascotas que sabemos que nos pueden generar inconvenientes en algún momento en nuestras gallinas. Súper bien. ¿Y qué tan demorado puede ser este proceso de certificar una granja? Bueno, hay unos tiempos de espera que están en la resolución que les mencioné ahorita. Inicialmente pues se debe montar la solicitud que se demora 30 días hábiles pues como con toda la documentación para que el ICA revise y apruebe que se cumple con la documentación. Y después de esos 30 días hábiles o que el ICA dé respuesta, porque puede ser antes, son 45 días hábiles que el ICA tiene que tiene tiempo para visitar la granja. Puede suceder antes o puede suceder dentro de esos 45 días hábiles. Y finalmente, si la granja cumple con todos los requerimientos, entonces son 30 días hábiles para que el ICA nos envíe el certificado y resolución otorgándonos el título de granja avícola biosegura. Ay, súper. ¿Y este certificado una vez sea expedido hay que renovarlo cada año o cómo funciona? Tiene una vigencia de 3 años y después de esos 3 años, antes de un mes de vencimiento, se debe solicitar la recertificación, que es una evaluación nuevamente completa desde cero donde se debe cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, pues si no certificamos, lo ideal y lo que nos dice la ley es que debemos mantener todos los requisitos durante esos 3 años y mientras esperamos la recertificación. Sí, no quiere decir pues de que obtenemos el certificado y ya nos olvidamos de todos los procesos, ya no volvemos a hacer registros diarios de mortalidad de los roedores, del agua. Esto hay que seguirlo haciendo porque el ICA lo puede visitar a uno en cualquier momento sin previo aviso. Entonces, si tú certificas y no vuelves a cumplir con todos estos registros y de un momento a otro te llega una visita inesperada, pues lo más seguro es que o te sancionan o te dicen la granja no puede seguir funcionando y ahí vamos a tener un problema muy grande. Puedes perder la certificación. Durante este proceso, ¿es necesario tener un ingeniero en seguridad y salud en el trabajo en nuestra granja? Todo depende de qué tan grande es la granja avícola y la cantidad de empleados. Porque pues si es una granja de menos de 10 empleados, pues se pueden tener una persona técnica. Si es de más de 11 empleados, pues tendrían que tener, de 11 a 50 empleados, pues habría que tener un tecnólogo. Y si ya la granja es más de 50 empleados, pues ahí sí habría que tener un ingeniero. Sin embargo, si la granja tiene pues, la posibilidad económica de pagar un ingeniero, sería mucho mejor para que pueda trabajar en compañía del ingeniero avícola encargado. ¿Y qué beneficio nos trae tener nuestra granja certificada? Bueno, pues puede abrir muchas puertas en el mercado
porque en cuanto a los proveedores o clientes que tienen un cliente como granja certificado, es más fácil y tienen más confianza de adquirir ya sea huevos o sean aves, porque pues saben la procedencia de las aves, los cuidados que se le dieron en una granja, el concentrado, y pueden exigir como más información, mientras que si no es una granja certificada, esto puede poner en duda la procedencia de las aves. Uno de los beneficios que podemos tener pues es mayor confianza en nuestros clientes. Pues sabemos de que si yo voy a comprar aves o huevos en una granja certificada, voy a estar totalmente seguro de que no voy a tener inconvenientes con ese producto. Sabemos pues que esta granja está cumpliendo con toda la normatividad, que está haciendo todos los procesos que exige la ley. Entonces vamos a tener mayor confianza en los clientes para adquirir ya sea aves o huevos. Y lo que decía Angie también, pues muchas veces el tema de algunas vacunas para ciertas enfermedades, esa granja tiene que estar certificada, si no, pues no te venden la vacuna. Entonces, ese proceso pues te ayuda a hacer mucho más fácil la adquisición de algunos productos que los controlan mucho más. Entonces, teniendo nuestro certificado pues se hace un poco más fácil. Otro de los factores es que hoy en día hay muchas personas indelicadas y estafadoras, y ya con un certificado de granja avícola biosegura, ustedes como clientes van a poder solicitárselo a ese vendedor y así tranquilamente van a poder realizar su inversión, o como los vendedores de nuestra granja pues pueden visitar las instalaciones y darse cuenta que no es una estafa y que cumplimos con la normatividad vigente. Todo este proceso va muy de la mano con el médico veterinario. ¿Es necesario tener uno en nuestra granja? Eso depende de qué tan grande es mi unidad de producción. Pues si tengo una granja muy grande o una cantidad de aves bastante considerable y unos ingresos pues que me permitan tener un médico veterinario fijo en mi unidad de producción, sí tenemos que cumplir con esto. ¿Por qué? Porque el médico veterinario pues es quien se encarga de establecer pues como el plan vacunal, de hacer el seguimiento de que sí se realizó ese plan vacunal y de que las vacunas se aplicaron en la fecha correspondiente. Entonces el ICA nos exige de que ese plan vacunal debe ir firmado por el médico veterinario, pues con una persona profesional, y la aplicación de medicamentos pues también es súper importante. Muchas veces pues una cosa es lo que dice la etiqueta del producto y de cómo debemos dosificarlo, pero en algunos casos esas dosificaciones pues tiene que establecerla el médico veterinario. Entonces estos registros también van firmados por el médico veterinario, ya que son como una fórmula de un paciente que el doctor le dice tiene que tomarse este medicamento cada ciertas horas y por tantos días. Entonces, cuando tenemos una granja muy grande, pues debemos tener un médico veterinario en nuestra unidad de producción, que es la persona que se encarga de poder firmar estos registros y llevar como el control de todos los procesos que se hacen en la granja. Incluso es uno de los documentos que nos piden cuando solicitamos la certificación, la tarjeta profesional de la médica veterinaria. Esto que les acaba de decir Osman no significa que ustedes tengan que tener un veterinario todo el tiempo en su granja, pero sí una persona que los pueda visitar constantemente o en caso de que tengan una emergencia. Sí, pues si tenemos pocas aves podemos tener un médico veterinario que nos visite semanalmente o cada 15 días. Y también pues tenerlo a disposición por si se me presenta algún inconveniente dentro de la granja, poder llamarlo y que esa persona haga visita inmediatamente para poder resolver el problema.
Y ya para terminar, ¿qué consejo darían ustedes como ingenieros a todas las personas que están iniciando en este proyecto avícola? Bueno, principalmente desde mi área de seguridad y salud en el trabajo, es primordial el cuidado de las aves, porque sabemos que son aves que requieren mucho cuidado, pero también nos debemos enfocar en el cuidado del ser humano y de las personas, porque pues en el entorno avícola podemos encontrar hongos, virus, bacterias, protozoos, y muchos de esos pueden generar enfermedades en las personas. Entonces por eso hay que seguir un protocolo de bioseguridad tanto para las aves, que es como el que estamos hablando en este podcast, como para las personas, que ya es un protocolo de bioseguridad enfocado en el ser humano que debe diseñar la persona de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Súper. Bueno, yo les diría a esas personas que están iniciando en el mundo avícola que hagamos las cosas bien desde el principio. Pues si yo voy a tener un negocio el cual me va a generar ganancias, pues, y una estabilidad económica, no puedo ponerme a inventar. ¿Por qué? Porque si yo tengo unas aves a las cuales no les presto mucha atención o no les brindo las condiciones que ellas necesitan para producir, eso quiere decir que en cualquier momento se me van a enfermar y posterior a eso pues se van a morir y toda mi inversión pues se va a ir al piso. Entonces mi recomendación es hagan las cosas bien desde el principio, asesórense un poquito antes de iniciar, lean o investiguen un poco sobre el tema y así evitamos inconvenientes a futuro. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este capítulo de Hablando sobre gallinas ponedoras. Gracias por el tiempo que nos regalan viendo estas informaciones que pueden ser muy importantes y de mucha utilidad para ustedes que están iniciando en el mundo avícola. Bueno, no, es un gusto para mí poder compartir y aportar un granito de arena para sus emprendimientos. Espero que podamos haber aclarado en este ratico muchas dudas y bueno, no, quisiéramos saber qué otras dudas tienen, déjenlas en los comentarios.